Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver un tema nuevo de geometría. En realidad, lo esencial de lo que es la geometría y la trigonometría, pues es las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas en sí surgen de la relación que existe entre los lados de un triángulo muy especial y sus ángulos. Y hablo del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene siempre un ángulo recto. Por ejemplo, cualquiera de las escuadras son triángulos rectángulos y siempre va a tener un ángulo recto sin importar dónde se coloque. ¿Sí? Nosotros ya habíamos estudiado un triángulo rectángulo en el teorema de Pitágoras y desde ahí lo dibujamos de la siguiente manera. ¿Sí? Ese triángulo es tan especial que tiene cada uno de sus lados un nombre, ¿sí? El lado que siempre está en diagonal, ¿sí? Pues va a ser la hipotenusa. Y los otros dos lados son los catetos. El cateto 1 y aquí tengo otro cateto. Cuando yo decido a este triángulo, decido trabajar con una de sus aberturas o con uno de sus ángulos, ¿sí? Es cuando esos lados reciben su apellido. Por ejemplo, si yo trabajo con este ángulo, el cual le puedo poner cualquier representación, una letra arábiga o una letra griega, entonces estos catetos van a recibir su nombre completo. Este cateto, como está enfrente al ángulo que yo estoy trabajando, pues entonces se llamará cateto opuesto. Cateto opuesto. Este que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque está del lado contrario o de frente al ángulo. Y este cateto que está aquí, que forma parte del ángulo en cuestión, se llamará cateto adyacente. Adyacente. ¿Ok? Siempre, siempre. Siempre que nosotros trabajemos con ángulos. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, cambiamos del ángulo, ¿sí? Entonces los apellidos de mis catetos van a ser diferentes. Imagínense que es el mismo triángulo, esta sigue siendo mi hipotenusa. Pero ahora yo no voy a trabajar con el ángulo A, voy a trabajar con este ángulo B. ¿Sí? Entonces ahora, si ustedes se fijan, es este lado, el que forma parte del ángulo, ¿sí? Anteriormente se llamaba opuesto, pero ahora ya no. Entonces, este va a ser mi cateto adyacente. Adyacente. ¿Sí? Adyacente. Y este lado, ahora este cateto, va a estar enfrente del ángulo, entonces este va a ser mi cateto opuesto. Entonces siempre el cateto opuesto va a ser aquel que está enfrente del ángulo en cuestión. Aquí está enfrente, por eso se llama opuesto, está del otro lado. Y el adyacente, ese siempre va a formar parte del ángulo que estamos trabajando. Aquí forma parte del ángulo B y aquí este cateto adyacente forma parte del ángulo A. Un error que cometemos es que yo les empiezo a llamar cateto opuesto o adyacente, ¿sí? A los lados y me caso con que este siempre va a ser el opuesto. No. La mayoría de los ejercicios trabajan con este ángulo. Pero si alguien me pregunta, así como está este triangulito, ¿cuál es mi cateto opuesto? ¿Cuál es mi cateto adyacente? Yo no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque yo lo voy a saber hasta que me digan con qué ángulo estoy trabajando. Una vez que me dicen, con este ángulo vas a trabajar, entonces vamos a llamarle ahora, utilizando una letra griega muy famosa que es alfa, ¿sí? Y que es como un pescadito así. Bueno, pues entonces cuando yo le ponga que con este ángulo voy a trabajar, inmediatamente este va a ser mi cateto opuesto, que generalmente se abrevia CO. Y este va a ser mi cateto adyacente, que se abrevia CA. Y la hipotenusa va a ser mi H, que se va a abreviar con H. ¿Ok? Y eso no va a cambiar nunca,
¿sí? Independientemente de que el triángulo cambie. Por ejemplo, yo el triángulo lo voy a colocar de diferente forma. Imagínense un triángulo así, ¿sí? Y ya les dije, ya les cambié la diagonal. Vean, ya la cambié la diagonal. Sin embargo, este que está aquí es mi ángulo recto. La hipotenusa siempre va a ser el lado contrario al ángulo recto. Entonces esta va a ser mi hipotenusa, ¿sí? Así yo no puedo saber cuál de los catetos es el opuesto y el adyacente. Entonces, por ejemplo, si yo digo, oye, voy a trabajar con este ángulo y lo voy a llamar ahora beta, porque así me ocurre, beta es una letra griega, pues entonces este cateto que está enfrente a beta va a ser mi cateto opuesto y este otro cateto que forma parte del ángulo beta va a ser mi cateto adyacente. ¿Sí? Esas son unas características del triángulo rectángulo y como ustedes lo quieran colocar, ¿sí? Va a tener siempre esta forma. Otro por acá. Pero ahora mi diagonal va a estar así. Este es mi ángulo de 90 grados. Este entonces es mi hipotenusa. Con este ángulo voy a trabajar. Este le voy a llamar gamma ahora. ¿Sí? Pues entonces este va a ser mi cateto opuesto y este va a ser mi cateto adyacente. Vuelvo a repetir. Si yo no conozco el ángulo con el cual voy a trabajar, entonces yo no puedo saber cuál es mi cateto opuesto o cuál es mi cateto adyacente. ¿Por qué parto de esto o qué tiene que ver estos triángulos con respecto a las funciones trigonométricas? Bueno, pues lo que pasa es que la relación existente entre estos lados del triángulo, este valor, me va a dar un determinado valor de un ángulo. Y esa relación, ¿sí? Tiene que ver con la magnitud de estos lados. Si yo, por ejemplo, tengo un lado muy pequeño, entonces, por ejemplo, así, entonces yo voy a tener un triángulo, ¿sí? Una abertura pequeña. Pero si yo tengo, por ejemplo, un cateto muy grande, pues entonces mi abertura también va a ser pues, muy grande, ¿sí? Este ángulo alfa. Entonces la relación de estos lados me da una abertura, ¿sí? Y estos triángulos se pueden representar en un círculo, por eso se le llama círculo trigonométrico. En los textos lo van a encontrar como círculo unitario trigonométrico, pero en realidad se le llama unitario porque es de radio igual a 1, pero esto no tiene nada que ver, puede ser de cualquier valor, no necesariamente tiene que ser 1. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos aquí en nuestro círculo trigonométrico, pues podemos tener una infinidad de aberturas. Por ejemplo, lo voy a dibujar al azar. ¿Sí? Aquí yo tengo una abertura, ¿sí? Aquí voy a tener, por ejemplo, otra abertura. ¿Y qué vamos a representar? Si ustedes se fijan, llego nada más al radio del círculo. Y cuando yo trace, por ejemplo, una paralela al eje de las Y en esta parte, ¿sí? Que es su valor en Y, entonces obtengo una figura conocida por nosotros, ¿sí? Y aquí lo vamos a relacionar, que ya lo trabajamos. Por ejemplo, si vemos primero este triangulito, ¿sí? Aquí tengo yo un círculo trigonométrico y aquí relacionamos este ángulo con respecto a los lados del triángulo rectángulo que se dibuja aquí, ¿sí? Es decir, por ejemplo, este va a ser un triangulito, ¿sí? Rectángulo, que se va a hacer un cateto. Este es mi otro cateto. Y lógicamente, pues esta va a ser mi hipotenusa. Entonces, de esta manera, vamos a relacionar, ¿sí? El ángulo. Entonces, vean cómo tenemos una abertura. Si mi ángulo crece, ¿sí? Si mi ángulo se hace más grande, entonces los valores de los lados de los catetos también va a cambiar. ¿Sí? Y entonces el ángulo va a cambiar también su magnitud. Por ejemplo, aquí.
Así, este sería un cateto. Aquí tenemos otro cateto. Y lógicamente la diagonal, pues es mi hipotenusa. ¿Sí? ¿Por qué es mi hipotenusa? Pues porque sigue estando enfrente del ángulo de 90 grados. Este es de 90 grados y aquí tengo un ángulo más grande. Y esos triangulitos los puedo dibujar, muchos, todos los que quepan ahí en valor a su unidad, ¿sí? Y puedo pasarme, ¿no? Por ejemplo, puede estar aquí y entonces vamos a tener un triángulo rectángulo también, pero colocado en esta posición. De esta manera, lógicamente aquí, pues tengo yo otro cateto. ¿Sí? Aquí, bueno, y entonces aquí ya no voy a considerar el ángulo que va de aquí a acá, sino voy a considerar siempre el ángulo con respecto al triángulo, su ángulo interno, y entonces este va a ser mi cateto opuesto, mi cateto adyacente de este ángulo, llamémosle alfa. Aquí también, de este ángulo, por ejemplo, beta, pues este va a ser mi cateto adyacente y este va a ser mi cateto opuesto. Lo mismo sucede con este, llamémosle gamma. Este va a ser mi cateto adyacente, este va a ser mi cateto opuesto y este es mi hipotenusa. Entonces, con este dibujo yo quiero que ustedes relacionen que cada que aumenta mi ángulo, los tamaños de mis catetos cambian, o disminuye, los tamaños de mis catetos cambian. Esa relación de esos triángulos, ¿sí?, expresada en la razón de cambio, son lo que dan origen a las funciones trigonométricas. Y en un triángulo, pues existen tres relaciones diferentes, a la cual la más importante, por ejemplo, si vemos este triángulo, este es mi ángulo alfa, mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y mi hipotenusa. Entonces yo voy a encontrar tres relaciones diferentes y a esas relaciones les llamaron funciones trigonométricas, ¿sí? La más importante y conocida por cada una de ustedes es la función trigonométrica seno, que lo vamos a representar con una abreviatura y se escribe sen. En las calculadoras aparece sin, pero bueno, porque está escrito en inglés. Una función trigonométrica, por ejemplo, el seno, siempre debe de estar acompañado inmediatamente de un ángulo. ¿Sí? De un ángulo, llamémosle ahí seno de alfa. Y alfa me va a representar un ángulo. Puedo utilizar letras griegas o letras arábigas, eso no tiene ninguna importancia, ¿ok? Y entonces, pues la función seno de alfa va a ser la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Y generalmente esta función me representa un valor en Y, ¿sí? Este valor en este triangulito, este valor en este triangulito y este valor en este otro triangulito. ¿Ok? Entonces ahora, por ejemplo, si yo tengo otra relación, ¿sí?, entre otros lados de este triángulo, pues entonces surge la función coseno. El de también tiene que estar acompañado de un ángulo. El coseno se abrevia con la palabra cos. Y esta relación es la razón de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Okay? Y la tercera se representa con la tangente, que se abrevia tan o tg. Lo común es ponerle tan de tangente. Y esta relación es el cateto opuesto respecto al cateto adyacente. Esas son mis tres funciones trigonométricas. Sin embargo, esas son las más conocidas, las más comunes, las más importantes, las más trascendentes. Sin embargo, existen sus funciones inversas. Por ejemplo, la tangente, la inversa de la tangente es la cotangente, que se abrevia cot. ¿Y por qué se dice que es inversa? Pues porque es exactamente al revés. Es cateto adyacente entre el cateto
opuesto. ¿Sí? La inversa a la, al coseno sería la cosecante y se abrevia de esta manera, CSC, cosecante de alfa. Y entonces pues es la función que se encuentra al revés del coseno, o sea, la razón de la hipotenusa, ¿sí? Entre el cateto adyacente. Y por último, la inversa del seno, que es la secante del ángulo. Y también pues, está al revés, entonces sería la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces fíjense cómo se relacionan estas dos, esta con esta, y de manera inversa, y esta con esta. ¿Y qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar esas funciones trigonométricas? Nos va a dar un numerito real. Un numerito real que en el caso del seno es, vuelvo a repetir, la distancia en y. Y en el caso del coseno es la distancia en x. Y en el caso de la tangente, pues simplemente es la relación existente entre la división de estos dos, valores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con la función seno? Pues que siempre va a ir en un círculo unitario al valor máximo que es 1. ¿Sí? Después sigue o le corresponde inicia con el valor mínimo que es 0, después llega a su punto máximo que es 1 y vuelve a disminuir hasta llegar a 0 para crecer a un máximo negativo que es menos 1 y volver otra vez a 0. Y esto lo va a hacer en una circunferencia de 360 grados. Pero si ustedes se fijan, estos valores son repetitivos, ¿sí? Entonces, van a existir valores comunes porque vamos a tener estos mismos puntos, la misma altura en y. Eso quiere decir que la función seno va a tener el mismo valor aquí en este punto que su equivalente en este otro, que su equivalente por acá más o menos en este otro y su equivalente en este otro punto. 4 valores iguales en magnitud, pero no en signo. ¿Por qué no? Bueno, pues porque ahora como me representa en el y, esta va a ser distancia y está en el negativo de las y's. Para estos valores la función seno va a tener un signo menos. Y en estos valores del ángulo de 270 a 360, pues también, ¿por qué? Pues porque representa esta distancia que tenemos aquí, también en el cuadrante negativo. Entonces, si por ejemplo, vamos a cambiar los valores para una función seno, para una función coseno, para una función tangente y así sucesivamente. Voy a trabajar con estas porque son las más comunes, ¿sí? Únicamente, es más, en la calculadora son las que aparecen. Y van a tener diferentes valores para mi primer cuadrante, para mi segundo cuadrante, para el tercer cuadrante y para el cuarto cuadrante, que son las que están divididos en este círculo. Este va a ser mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante y mi cuarto cuadrante. Entonces dijimos, como me representa valores positivos, aquí va a tener un valor más en y. En el segundo cuadrante también, porque vean cómo está. En el tercer cuadrante ya no, va a ser negativo, y en el cuarto cuadrante también va a ser negativo. Y así se va a repetir, va a ser cíclico. No importa que le demos 3, 4, 5 o 10 vueltas ahí. En el caso de la función coseno, en el primer cuadrante representa esta distancia. Lógicamente va a ser representada hasta este punto. Y entonces, pues va a representar a la x positiva. Por lo tanto, también comenzamos aquí con un más. ¿Sí? Pero, para el segundo cuadrante ya no me va a representar este punto, sino ahora me va a representar este otro punto. Esta otra distancia, perdón. ¿Sí? Y que está representado al negativo de las x.
por lo tanto en el segundo cuadrante es negativo. Todos los triangulitos que estén dibujados de esta forma, pues están en el segundo cuadrante, y en el tercer cuadrante pues van a estar dibujados de esta otra, ¿no? Más o menos así. Entonces sigue siendo esta misma distancia, por lo tanto en el tercer cuadrante va a ser negativo también. Pero ahora en el cuarto cuadrante, por ejemplo, vamos a tener este triangulito así, y esta va a ser mi representación, otra vez el eje de las X positivo, por lo tanto aquí va a tener un signo positivo. Si nosotros, por ejemplo, vamos con la tangente, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora la tangente en el caso del primer cuadrante, pues me va a representar siempre un signo positivo, ¿sí? Positivo, y cuando llega a 90, lo vamos a perder, ¿sí? Porque la tangente de 90, pues no va a existir, ¿sí? Y entonces tiene que dar un brinco de un punto que pierde la continuidad, podríamos decirlo así, y brinca hasta 91. Ya la tangente de 91 sí va a tener un determinado valor, sí, que ya vamos a pasar al segundo cuadrante y va a ser negativo, ¿sí? Y después nos vamos a ir hasta los 180, y va a ser 0. Y para valores mayores a 180 que vamos a rebasar y vamos a llegar al tercer cuadrante, pues otra vez se va a cambiar y va a brincar a un signo positivo y después un signo negativo. Estos van a ser los signos para las funciones trigonométricas, ¿sí? Más representativas. Y estas son las funciones trigonométricas, que vuelvo a repetir, surgen de la relación de un triángulo rectángulo. Siempre tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Estamos? Bueno, esas son las funciones trigonométricas y lo que yo considero que deben de saber de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Espero haya quedado claro.